hoy vamos a continuar con Santiago capítulo 3, del 13 al 18. Leeremos estos versículos y estamos terminando este capítulo. Y en la sección anterior, que estuvo predicando Marcos, estuvo hablando de un tema que era bastante importante, el tema de lo peligrosa que puede ser la lengua y su influencia, pues que puede ser y puede llegar a ser también pero que muy destructiva, ¿verdad? Y ahora estaremos hablando de lo profundo del corazón, de nuestro corazón, que también, por supuesto, ¿verdad? Todo lo que hay en el corazón pasa y también no está, por supuesto, se expresa en nuestras palabras, ¿verdad? Pero vamos a estar hablando de todo lo que puede habitar ahí sin la sabiduría de Dios. Es que necesitamos sabiduría para todo, hermanos, ¿verdad? En nuestra vida. Y como hijos de Dios, el Señor nos demanda y nos pide, y además tenemos la fuente de sabiduría que es nuestro Señor, ¿verdad? Leemos un momento Santiago capítulo 3 y después estamos orando. Un momentito, Santiago capítulo 3, del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar, hermanos. Te pedimos, Señor, que hoy derrames tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, que nos ayudes a estar centrados en tu palabra. Señor, usa mi vida para traer este mensaje, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para que cada palabra que hoy podamos hablar, Señor, sea de bendición, Señor, sobre todo de edificación para tu iglesia, Señor. Gracias por esta oportunidad, una vez más, de compartir tu bendita palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy se están congregando en este lugar, en tu iglesia, Señor, sabiendo que tú eres el centro, Señor. Tú eres el centro de esta reunión. Ayúdanos, Padre, a expresarlo de esta forma y de esta manera, Señor. Aparta cualquier pensamiento que sea contrario, Señor, a tu palabra esta mañana, para que podamos, Señor, escucharte a ti, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comienzo leyendo una cita, hermanos, de un escritor que me gusta mucho. Comienzo y lo terminaré. Cuando termine la predicación, terminaré con él también. Entonces, la cita que él dice es: ¿dónde estará la sabiduría que perdimos gracias al conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que perdimos gracias a la información? Vivimos en la era de la información, pero es evidente que no se trata de la era de la sabiduría. Muchos individuos que son muy hábiles con sus computadoras parecen meros aficionados cuando intentan tener éxito en sus vidas. Las computadoras pueden almacenar datos y obedecer impulsos eléctricos, pero no darnos la capacidad de emplear bien esos conocimientos. Lo que necesitamos hoy es sabiduría. Amén. El título de esta predicación es ¿dónde obtener sabiduría? Bueno, acabamos de leer el texto y lo primero que leemos es el versículo 13. Vamos a ir un poquito desglosando cada versículo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La parte A de este versículo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Lo podemos ligar con el versículo primero que ya estuvo compartiendo el pastor. No os hagáis maestros muchos de vosotros.
Y lo ligamos pues porque precisamente de esto está tratando este momento específico. Había personas pues que estaban anhelando quizá un lugar, un puesto de enseñanza. Dice, no os hagáis maestros, y aquí lo ligamos porque sigue Santiago diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hablando de que si tú vas a querer enseñar, pues necesitarás sabiduría del Señor. Bueno, seguramente, hermanos, algunos maestros eso es lo que querían, comenzar a enseñar, pero hermanos, no se trata solamente de enseñar con palabras, sino también nuestra vida tiene que ir a la par, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay mucha gente que enseña en este mundo y, por ejemplo, pues qué sé yo, las universidades, los seminarios, los colegios, las academias, pues están llenos, pero completamente llenos, de personas o de gente que tiene mucho conocimiento y los que no, pues están adquiriéndolo allá mismo para después ponerlo en práctica quizá en una área determinada de su profesión. Esta gente, hermanos, es necesaria y necesitamos gente con conocimiento, ¿verdad? De hecho, estaba leyendo un artículo de personas que han sido muy influyentes en estos 200 últimos años y, claro, quizá son personas que comenzaron solamente adquiriendo conocimiento, pero después algunos de ellos se convirtieron al Señor. También hablan que en estos últimos 200 años estas 100 personas, pues algunas eran católicas, otras ortodoxas y otras protestantes, ¿verdad? Pero que habían sido Premio Nobel de la Paz, que habían, pues, qué sé yo, pues algunos habían hecho un descubrimiento muy grande. Por lo tanto, puede ser que el conocimiento después Dios también lo utilice para algo importante. Estas personas son súper importante en lo que nosotros estamos viviendo. Pero también, hermanos, hoy día, lastimosamente, no todos lo hacen de esta forma, ¿verdad? Hoy día hay mucha ambición, pero la ambición a veces no es correcta porque puede ser que sea simplemente por una ambición personal o económica, ¿no? Y yo sé, por lo menos por lo que he visto, que en la historia hay personas que sí, han tenido mucho conocimiento, mucho talento. Hay aquí, por ejemplo, una persona que he tomado para verlo, que decía que este hombre era un hombre muy rico, en la historia fue un hombre muy rico, y dice que confesó antes de morir que hubiera dado toda su fortuna a cambio de que uno solo de sus 6 matrimonios hubiera tenido éxito. O sea, fijaos, ¿no? Puedes tener mucho conocimiento, haber sido muy exitoso, tener mucha fama, pero en la vida personal, en la vida diaria, pues no supo hacer las cosas bien. Ahora, la Biblia también, hermanos, la Biblia también está, yo creo que hay bastante gente que es muy inteligente y muy preparada, muy estratega, ¿verdad? Pero también se ven sus caídas. Tenemos, por ejemplo, a Salomón, que es muy conocido por nosotros. Dice en el primer libro de Reyes 10:23, dice que así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra. Fijaos, en aquel momento, todos los reyes de la tierra conocida, en aquel momento, en riqueza y en sabiduría. Era el más sabio y el más rico. Pero además, dice en el 24:25, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Fijaos, la gente venía cada año solamente para conocer a Salomón. Bueno, aquellos que lo conocían igual repetían, ¿no? Llegaban allá y querían ver la cara de Salomón, porque decían que era un hombre, dice la cara, sería su sabiduría, sería lo que él iba a decir, algo que ellos necesitaban, probablemente. Además, nosotros ya sabemos algún caso que habla de la palabra, ¿verdad? De aquellas mujeres que vinieron con el niño, todos lo sabéis, ¿verdad? Es el más que nos conocemos quizá la palabra. Ellos decían, no, es que el niño es mío, no, que es mío, decían una a otra, ¿no? Y Salomón dijo, pues muy bien, partirlo por la mitad y uno cacho para cada una. Y entonces la madre verdadera, ¿verdad? Salió allí y dijo, no, entonces que se lo quede ella. Fijaos qué sabiduría que hoy día uno diríamos algo así. Pues no lo sé si lo diríamos así, pero esto fue un momento muy específico y entonces salió a la luz aquella mujer que era la madre verdadera. Entonces, Salomón
hermanos, todo lo que se podía tener en la tierra, según dice este texto, lo tenía. Tenía sabiduría, tenía riqueza, tenía de todo, de todo. Pero después de haber logrado tanta fama y tanto prestigio, debido a la bendición del Señor, la historia nos dice que inclinó su corazón. Y no lo inclinó porque lo había inclinado muchos años a Dios, pero ahora lo inclinó a otros dioses. Solamente porque tenía tantas mujeres, vosotros lo sabéis, tenía 1000, o sea, tenía, no sé si eran, por no equivocarme, no sé si eran 300 concubinas y 700 mujeres o al revés, no recuerdo, pero total eran 1000. Y entonces dice allá la palabra en el capítulo 11 del 1 al 13, no lo leemos, pero allá dice que levantó un montón de altares a cada una de sus mujeres, a Astarot, a Moloch, a todos los ídolos que el Señor había prohibido levantar. No solamente prohibido, sino estar con ese tipo de mujeres extranjeras. Él hizo todo eso, ¿no? Entonces, él fue un hombre sabio y que dio quizá muchos consejos a mucha gente, le ayudó con mucha sabiduría, pero en el día que le hizo falta a él, pues no lo hubo. Y aquí hay un texto aquí muy español que dice, consejos vendo, pero para mí no tengo. Y eso a veces nos pasa, ¿no? Yo digo mucho, bueno, no hay que, realmente sabemos su vida en ese sentido, cómo fue un hombre tan querido, ¿no? Porque al ver su sabiduría, pues seguramente la gente pues estaba pues impactado por él, ¿no? Fijaos, el primer hombre polígamo sale en Génesis 4:19. Y aquí habla de Lamec, que fue que fue un descendente de Caín. Y fijaos que prontito, nada más que ocurre todo en el Edén, ¿verdad? Nada más que ocurre todo en el Edén. Al poquito tiempo, fijaos, un descendiente de Caín ya empieza con la distorsión, con la poligamia, ¿no? Y bueno, también siguió Salomón el mismo derrotero. Por lo tanto, ¿qué dice Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Así que en el momento, hermanos, que nos desligamos de Dios y dejamos de consultarle, pues estamos muy equivocados y dejamos de obrar con sabiduría. Si alguien tiene falta de sabiduría, lo hemos leído porque está en Santiago, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala al Señor. Hermanos, tenemos que pedir sabiduría siempre al Señor. Tenemos que intentar siempre en aquellas cosas que no entendemos, que no comprendemos, en aquello que vamos a hacer, pidamos sabiduría al Señor. Él es un ejemplo, Salomón, es un ejemplo de un hombre que en su juventud pidió sabiduría al Señor. Ahí en el capítulo 3 habla de ello. Y fue en un momento, oye, pero muy específico. Él era joven, necesitaba gobernar un grande pueblo. Señor, ayúdame y te pido que me des conocimiento para gobernar este pueblo. Y eso le agradó al Señor, porque es cierto, le agradó tanto que no solamente le dio sabiduría, sino que además le dio riqueza. Pero con el pasar, hermanos, con el pasar de los años, no sé, quizá pensó que podía prescindir de Dios. Bueno, eso ya lo estamos viendo por la situación que él vivió y empezó a mirar en su propia manera, en su propia sabiduría de cómo hacer las cosas. Así que una pequeña aplicación para nosotros es, ¿crees que esto nos puede pasar a nosotros también? En que fácilmente olvidemos acercarnos al Señor para no pedir su sabiduría. En nuestra vida como creyentes yo creo que ha habido momentos que le hemos dicho, Señor, ayúdanos. Quizá cuando te convertiste estabas tan pleno, con ese deseo de servirle, Señor, dame sabiduría, dame conocimiento, que no quiero pecar, que no quiero hacer esto, que no quiero... Y igual, el Señor te da, pasan los años, nos relajamos, sobre todo los que tenemos mucho peligro, los que tenemos ya años en el Señor, ¿verdad? De que nos creemos que todo lo conocemos, nos creemos que podemos hacer y deshacer, porque pensamos en algún momento que ya tenemos bastante conocimiento, nuestra manera de actuar, y al final no le pedimos consejo al Señor. Sí. Pues si Salomón, siendo el hombre más sabio en la tierra, pues lo demuestra de esta manera, lo que podemos ver es que las pasiones, hermano, las pasiones pecaminosas nunca se van a ir de nuestra vida
aunque seas el hombre y la mujer más sabia del mundo. Y esto en este caso es lo que le ocurría. Las pasiones pecaminosas van a salir. El diablo no está de balde, ¿no? Él está ahí y siempre ataca en aquellas cosas que tú tienes debilidad. Si eres una persona sabia, que en este caso vemos a Salomón, ¿verdad? Pero las debilidades siguen estando ahí. Las dificultades van a estar siempre aflorando en tu vida, intentando que tú resbales. Así que dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Así que estamos avisados un poquito por la vida de Salomón. Viendo su vida es un aviso bastante grande. Así que no debemos pensar que todo lo tenemos vitalicio y para siempre ya. Tenemos todo. No, no. El que piense estar firme, dice la palabra, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. El que piense estar firme, precisamente cuando más pensamos que estamos firmes, seguramente es cuando va a venir la caída. Dependemos menos del Señor cuando pensamos que estamos firmes, cuando pensamos que estamos bien. Dependemos mucho, hermanos, de nuestras fuerzas. Y aquí nos ponemos todos, yo también. Dependemos mucho de nuestras fuerzas cuando decimos, ay, mira, hoy tengo un mes que oro todos los días. Digo un mes porque es mucho eso, ¿eh? Está bien, ¿eh? Sí, bien. He cogido este libro, he cogido de la Biblia, he empezado a leer esto, he empezado a orar, no sé qué, te sientes, oh, qué bien. Y bueno, cuidado, cuidado, cuidado. Siempre nos tenemos que mantener delante del Señor con necesidad. No somos nada, hermanos. Necesitamos del Señor continuamente. Sabemos, hermanos, que como hijos de Dios, pues el Señor es tan bueno que nos guarda en las caídas. Nos guarda. Él nos hace perseverar en su palabra. Pero cuidado, esto está aquí. Esto es una nota de alerta para nosotros y que tenemos que estar siempre pensando en ello. Ahora, la parte B del versículo que hemos leído, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora, lo que está diciendo aquí Santiago es que nosotros debemos mostrar, o mejor dicho, la sabiduría se muestra con nuestra conducta que está acorde con nuestras obras. La sabiduría acorde con nuestras obras, ¿no? Que no haya una discrepancia, ¿no? Porque, bueno, si solamente queremos sabiduría pero no obramos nada o hacemos lo contrario, ya eso también lo hemos hablado en los primeros capítulos, ¿verdad? Dice 1 Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Así que, hermanos, nuestras acciones o nuestras obras, nuestras acciones que se reflejan en nuestras obras deben reflejar el carácter de Dios y su sabiduría. Y además no podemos ignorar el alcance que esto tiene. Y tiene un alcance bastante importante entre la gente, ¿verdad? Porque a veces hablamos, pero la gente quiere ver, no solamente que hablemos, ¿verdad? Y que digamos que somos o que hacemos o que tal, no, quieren ver también nuestra vida. Así que un principio bueno para la sabiduría es vivir una vida bien, una vida bien vivida, una vida que traigo un pequeño testimonio. Esta semana Fabiola y yo hemos estado con un matrimonio mayor, ya son mayores, unos misioneros de Canadá, que vinieron aquí a Bilbao y a otros lugares y estuvieron abriendo obras, ¿no? Obras, iglesias. Y al verlos, la verdad que me vino esto, ¿no? Hombres que reflejan realmente la sabiduría del Señor, personas que han invertido, pero años, tienen 80 y tantos años ellos ya, creo. No les pregunté pero no, pero sí que se les ve. Entonces, pero veías la sabiduría de ellos, ¿no? Y el celo y la pasión. Hasta tal punto nos dijo, mira, si tuviese 20 años menos, habría otra obra. O sea, están ahí siempre cargados, están
cargados las pilas, la verdad que es un ejemplo muy, pero que muy bueno, ¿no? Y eso es lo que la gente quiere también. La gente necesita personas que vean que realmente pues amamos al Señor y lo mostramos de verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque como este texto hemos leído, siempre, pero siempre habrá personas que nos critiquen, ¿verdad? Que hablen mal, eso está siempre, por nuestra fe, por cualquier otra cosa, pero nos criticarán, no te preocupes, siempre habrá gente que murmure de ti, no te preocupes, tranquilo, que murmuren, que sea por tu fe, bueno, eso el Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Que serás bienaventurado, ¿no? Ahora, si es haciendo las cosas mal, pues no. Entonces, por nuestra buena conducta y perseverancia en la palabra del Señor, la gente puede alabar a Dios. Cuando ellos vean algo en nosotros diferente, hermano, quizá debemos mostrarlo más que nunca, no lo sé. Igual alguno tiene que pensar si está siendo sabio también en esto, ¿no? Porque debemos mostrarlo cada día en nuestra vida esto. Y como digo, ha habido ejemplo de personas sabias y que nos han impulsado, pero nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestro mayor ejemplo. No puedo pensar en alguien más manso y sabio que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo cuando vas a la palabra. Él todo lo hizo de una manera especial. Él enseñaba, él actuaba de una manera sin igual. Y esto a nosotros nos ayuda porque nos hace pensar que algo debemos parecernos cada día más a Él. Trabajar en eso en nuestra vida. Intentar trabajar en ese tipo de cosas. Él trataba a la gente, ¿cómo lo trataba el Señor a la gente? ¿Cómo la tratas tú o cómo la trato yo? Seguramente no. Fijaos que Él enseñaba con parábolas, ¿no? Vosotros sabéis lo que es una parábola. Coger algo de la vida normal, ¿verdad? Algo de la tierra, qué sé yo, del mar, del ganado, lo traía a una enseñanza espiritual. Y aquellos que estaban atentos, aquellos que eran buena tierra, aquellos que realmente estaban atinados, lo comprendían. Los que no, caían, ¿no? Como quien dice, en saco roto. Pero era el mejor maestro, el mejor rabí, el mejor de todos. Así que no solamente eso, sino que no solamente enseñaba, sino que en la manera de actuar, en la manera de comportarse, en la manera de sanar, en la manera de mostrar el amor, pues no tenía igual. Nosotros, hermanos, debemos tomar ejemplo de él. Sí, hermanos, necesitamos mucha, pero que mucha sabiduría del Señor. Necesitamos mucha. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, esto lo dijo el Señor, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El Señor enseñaba mucho y a nosotros nos demandaba, escucha, sé prudente, atesora en tu corazón y si realmente lo haces, serás, bueno, una persona prudente, una persona que quiere amarme, que quiere servirme. O sea, es algo importantísimo para nuestras vidas. Mirad, el versículo 14, vamos a leerlo, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí vamos a hablar ahora, vamos a leer también el 15 y el 16, ¿vale? Hemos leído el 14, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Vale, el versículo 14 lo volvemos a leer y lo tengo en la Biblia de las Américas, lo leo aquí. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes, así y así mintáis contra la verdad. Aquí la palabra ambición, contención, significa división, contienda. O sea, no mintamos contra la verdad, porque en el primer momento que ponemos cualquier cosa frente a la verdad, estamos mintiendo. O sea, la verdad de Dios. No mintáis contra la verdad. Si tenéis celos amargos en vuestro corazón, estáis mintiendo contra la verdad, contra aquello
que es la verdad, que es la palabra de Dios. O sea, es como decir, yo amo al Señor y esto tiene que ver con lo que hablo quizá, pero en mi corazón tengo otra cosa. No mintáis contra la verdad, contra la palabra, contra la doctrina, contra la enseñanza, si en tu corazón hay algo que no va acorde. ¿Me entendéis esto? Esto es algo importante porque habla aquí Santiago de los creyentes, de estos creyentes que iban madurando, porque ya, bueno, todos lo sabéis porque ya lo hemos hablado bastante, que Santiago escribe a hermanos que están en crecimiento, ¿no? O sea, son inmaduros y además se ve bastante por toda la situación que estamos tratando, que se tratan bastante cosas importantes, ¿verdad? Entonces, él está hablándoles de esta forma. Entonces, aquí es lo mismo, cuidado. No penséis que solo tenéis razón vosotros y que estéis en lo cierto. ¿No? Si brotan celos y divisiones en el corazón, pues no podemos pensar que tenemos la razón en nuestra vida, sino que estamos engañados y estamos en contra de la verdad. Cuidado, de nuevo, con ser sabios en nuestra propia opinión. Proverbios 3:7. Quizá hoy puedes marcarte bien este versículo, Proverbios 3:7, para que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Porque, hermanos, la mentira es muy sutil, pero que muy sutil. Y el corazón es engañado por ella. El corazón nos engaña, viene la mentira y no sé si a ti te ha pasado alguna vez. ¿Te has sentido engañado por tu corazón? ¿O solamente he sido yo? Porque yo me he sentido, mira, lo dice Jeremías 17:9, ¿no? Engañoso es el corazón más que ninguna otra cosa. Y tú has pensado alguna vez, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y luego de repente no te sale, te engañó el corazón. Tú pensabas que era así, tú creías que ibas a hacer a los más jovencitos que buscan pareja. Yo creía que era la chica que luego no fue. Engañoso es el corazón más que, ¿verdad? Te sentiste engañado porque tu corazón te engañó. Así que sí, el Señor nos cuida y menos mal que esos engaños a veces incluso son de parte del Señor para guiarnos a la verdad, ¿no? Si no, a lo mejor hasta cometeríamos cosas mucho peores. El Señor nos ayuda aún en nuestro corazón engañoso y Él nos guía y dice, hasta esto lo estoy utilizando para llevarte a buen puerto, que lo sepas. Gracias a Dios por eso, ¿no? Pero esta nota de alerta siempre tiene que estar ahí. Ahora, hay algo importante aquí cuando está diciendo que la sabiduría que no desciende de lo alto, la que no desciende de lo alto es terrenal, animal y diabólica. Y los hermanos estaban en pleno crecimiento, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Quizá no comprendían por completo lo que estaban albergando en su corazón. Y por eso lo está diciendo aquí Santiago, si tienes celos amargos, si tienes contención en tu vida, si tienes cuidado, ¿no? No es que les está diciendo el diablo está en tu vida o ese tipo de cosas, pero cuidado con ciertos pensamientos, con ciertas cosas, ¿no? Y él ahora pasa a mostrar la sabiduría que no es de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a estar mirando ahora. Ayer que estuvimos en lo de los varones, en el Congreso, también el pastor habló algunas cosas que yo creo que voy a tocar también y me llamó mucho la atención porque él habló de lo que los tres enemigos que tiene el hombre, ¿no? El cristiano, ¿no? Habló del mundo, del diablo, por lo menos así lo tocó de pasada, el mundo, la carne y el diablo. Y aquí está hablando de lo mismo. Terrenal, animal y diabólica. Esto lo habrás escuchado alguna vez, ¿no? Lo que quiere decir, hermanos, que nosotros, por ser creyentes, más claro, sobre todo por eso, tenemos una lucha que otros no la experimentan. Nosotros experimentamos una lucha feroz en esta tierra, en esta carne, y encima por el diablo también que nos ataca. Es que es una lucha bastante fuerte, ¿verdad? Pero vamos a tratarlo un poco por encima. No nos extenderemos mucho en ello, pero vamos a tratarlo. Cada tema. La lucha que tenemos terrenal. Dice, aquí sobre todo Santiago está hablando en un sentido negativo, en el creyente, claro. Es una lucha terrenal. Aquel sistema
aquel sistema que te está arrastrando y que te intenta coger, ¿verdad?, con sus garras, es un sistema creado para el hombre y por el hombre, donde además el centro es el hombre. Fijaos que, voy a ver si digo la palabra esta, que a veces es difícil, el antropocentrismo, hay que decirlo lento esto, si no, no me sale. Es una doctrina, hermanos, filosófica que dota de especial protagonismo al ser humano. ¿Y sabes qué es lo que hace? Lo ubica en el centro del universo. Dice, tú eres el más importante en este universo. Tú eres lo importante en esta tierra. Así que tú estás ahí y todo lo que hay alrededor está supeditado a ti. Es para ti, tú eres el rey aquí, ¿verdad? Y fijaos que hay una gran diferencia en que el hombre haya sido puesto en el centro porque Dios le colocó. O sea, en el centro, en el huerto, mejor dicho. En Génesis 2.15 habla de esto, ¿no? Dice que fue Dios quien colocó al hombre en el huerto y allí le dijo, lábralo, guárdalo, y él nos dio unas directrices al hombre y entonces el hombre está supeditado a lo que Dios dice. Pero el hombre piensa que el centro es él y que todo lo demás me tiene que servir a mí. Esta es una gran diferencia con lo que Dios nos está diciendo. Pero además, en 1 de Juan 2, 15 y 17, lo podemos mirar un momentito, allá vosotros lo conocéis seguramente, 1 de Juan 2. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Todo esto está en el mundo, todo esto lo vemos continuamente, todo, absolutamente, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo eso está en el mundo, pertenece a este mundo. Y a nosotros se nos dice, pues que no lo amemos, que no inclinemos, acordaos de Salomón, no inclinéis vuestro corazón a aquellas cosas que no tienen que ver con Dios, porque estos deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Esta es la gran diferencia, hermanos, que nosotros encontramos, pero además de todo esto, el mundo terrenal, aquí hablando específicamente de lo que estamos diciendo, también está intentando dar su explicación del sistema que tiene, de todos los sistemas que ellos han formado, ¿no? Se embarcan en filosofías huecas, ¿no? Que esto es lo que está diciendo también Colosenses 2:8. Ahí habla de esas filosofías huecas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según tradiciones de hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Aquí el mundo, la gente lo que hace es decir, mira, todo esto, todos estos rudimentos del mundo, lo básico, lo elemental, lo aceptado, tú también lo tienes que aceptar. Que si provenimos del mono, que si el Big Bang, que si el no sé qué, que si no sé cuántos, ¿verdad? Todo eso es lo elemental, los rudimentos, ¿no? Y algo más importante que dice aquí es que son huecas sutilezas. Lo he mirado así un poco y yo digo, algo hueco, pues, ¿qué tiene dentro? Nada. Y sutil, pues bueno, vendría a ser algo así. El mundo quiere atraer y seducir con cosas vacías y sin sentido. Eso es lo que el mundo quiere hacer. Atraernos con cosas que no. Allá no está Dios. Sin embargo, nosotros tenemos la palabra del Señor y sabemos que Él realmente se ha manifestado, porque cuando se manifestó en su palabra y aun cuando Él estuvo aquí en carne, incluso los judíos, a los suyos vino y ellos no le aceptaron. Y Romanos 1:21, 22 dice que la gente no ha conocido a Dios por su propia sabiduría, pero encima tampoco quieren conocer por la sabiduría de Dios y así rechazan el Evangelio. No han conocido por la sabiduría del hombre, piensa que es sabio, pero al final no han conocido a Dios. Están siempre dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, no llegan a conocer a Dios. Pero le presentas el Evangelio, también te lo rechazan.
Así que en su sabiduría, pensando que son sabios, rechazan la palabra de Dios. Después está la parte animal o natural, que es un poco el significado, ¿no? La sabiduría que es natural, de la carne. No estábamos hablando de carne de pecado, que entendemos también que la palabra habla de eso, sino la sabiduría natural, humana, o sea, la sabiduría sin Dios. Sabiduría sin Dios. ¿Y sabes lo que pueden hacer estas personas? Aquellas personas que tienen sabiduría sin Dios. Mejor dicho, ¿qué no pueden hacer estas personas? Pues mira, no podrán aportarte nada espiritual de parte de Dios. No podrán darte una palabra de Dios. No podrán leerte un versículo bíblico con pasión. Nunca podrán hacer esto. No podrán servir a tu lado. Tú que estás sirviendo aquí, tú que estás sirviendo al Señor, nunca las personas que viven en su naturaleza caída, nunca van a poder servir a tu lado. Nunca te van a poder dar un versículo bíblico con pasión y decir, mira, el Señor me ha hablado y me dice que te dé este versículo, igual estás en una necesidad. Nunca van a poder hacerlo porque viven una vida natural, una vida sin Dios, una vida en su naturaleza caída. Entonces, puede ser que tengan buenas intenciones y quieran lo mejor para ti en algún momento, pero siempre estarán condicionados por su naturaleza caída. Siempre. Sin embargo, uno de los privilegios que tiene la Iglesia y que tiene la comunión es esta, que todos servimos a un mismo Dios, que el Espíritu Santo mora en nuestra vida, ¿verdad? En cada uno de nosotros, ¿verdad? El mismo Espíritu de Cristo. Vivimos en el mismo sentir, tenemos un mismo sentir, la Iglesia del Señor. Así que 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede, hermanos, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, no discutas, de verdad, no discutas cuando hables con alguien del Señor y no te entienda y se ponga agresivo. No discutas, es que no te entiende. Estás loco. Realmente piensa que estás loco. Piensa eso. No, a veces nos pasa, ¿no? No pueden entenderlo. Es locura, hermanos. Es locura para ellos. Debemos orar por esta gente porque quizá la amamos, quizás son personas cercanas, no sé. Debemos orar por ellos para que el Señor toque su vida. Y sí, el día que tú le digas algo, de repente entiendan porque el Espíritu Santo ya ha trabajado. Amén. Porque cuando es el Espíritu Santo el que trabaja, la cosa cambia. Acuérdate cuándo cambió tu naturaleza caída. Esa naturaleza que tú tenías vieja, esa naturaleza que viene de allá, del Edén. Acuérdate cuándo cambió. Acuérdate cuando tú de repente entendiste la palabra de Dios. Yo recuerdo en mi vida, de verdad parece un poco cursi lo que voy a decir, pero yo cuando me convertí veía las flores y me parecían la belleza del Señor. O sea, la belleza del Señor. Me queda, no, de verdad lo digo, ¿eh? Digo que es cursi, pero es la verdad porque veía a Dios. Digo, mira la raya de... Y me ponía a pensar, y qué perfección. De verdad lo digo, era una cosa. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo me hizo nacer de nuevo. Y esa es la gran diferencia con aquellos que no han conocido al Señor. Necesitas nacer de nuevo, Nicodemo, ¿no? Hay que nacer de nuevo. Ahora, la última parte dice que la sabiduría que no es de Dios es diabólica. Esta es la que menos me voy a centrar porque sabemos, ¿no? Esta sabiduría es la que viene directamente del enemigo, la que viene a torcer las escrituras, viene a traer mentiras de todo tipo, ¿no? Quiere confundir a la gente. Hermanos, tenemos que estar alerta porque en este tiempo se levanta de todo tipo de doctrina mentirosa, de todo tipo de cosas para confundir a los hermanos, a aquellos que aman al Señor. Es una sabiduría que usándolo los de allá afuera, incluso, qué sé yo, espiritistas, hechiceros, qué sé yo, ellos te quieren arreglar la vida y te quieren dar respuestas, pero luego no pueden arreglártela, no te pueden dar ningún tipo de respuesta duradera que te cambie la vida, no, lo que hacen es atarte más a ellos, atarte más a mentiras. Por lo tanto, hermanos, esto por supuesto, este tipo de sabiduría hay que rechazarla, ¿verdad? El enemigo
está ahí y no está, como he dicho antes, no está de balde. Así que bueno. Ahora, la sabiduría que viene de Dios, versículos 17 y 18. Volvemos a Santiago. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Os digo una ilustración que he puesto aquí. Existen los sabios según ellos mismos, a los cuales la Biblia llama necios. Existen los sabios según los demás, a los cuales la Biblia alaba. Existen los sabios según los conocimientos, de los cuales la Biblia dice que han de perder toda su ciencia cuando mueran. Y existen los sabios según Dios, a los cuales los hombres llaman locos, como antes os he dicho. Y la Biblia, ¿qué dice de ellos? Los llama nacidos de nuevo. Así que esta es la sabiduría verdadera. Y esto me parece muy importante porque una persona sabia primero ha tenido que nacer de nuevo. Una persona sabia ha tenido que primero haber entregado su vida al Señor. Si no, su vida puede correr demasiados riesgos, seguramente. Pero me llama mucho la atención el versículo 17, porque aquí habla de que la sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿A qué os recuerda esto? ¿Os recuerda lo que dice Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu? Gozo, paz, mansedumbre, benignidad, templanza, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Por lo menos es muy parecido, no digo que sea igual, pero es muy parecido. Pues, hermanos, así como el fruto del Espíritu Santo se da en el creyente, no sé si os acordáis, pero una vez comenté algo sobre esto, que el fruto del Espíritu Santo se da en el creyente progresivamente. Nos encantaría que este paquete que está para nosotros fuese, toma, de repente, ¿no? Pero no, es progresivo. Es como si yo todos los días, porque a Dara le encantaría todos los días comer un chuche. Le encantaría. A veces se los come. Pero es como si todos los días yo le dijese, mira, hoy, Dara, cómete este chuche que es gozo. Hoy tienes gozo, ¿no? Al día siguiente está pasando por una circunstancia difícil ella y le digo, venga, Dara, tú cómete este chuche que es paz, ¿no? Al otro día está pasando por otra cosa, una fricción del cuerpo, qué sé yo, y perseverancia, yo qué sé, ¿no? Que le vayamos dando, y eso es lo que hace. El fruto del Espíritu se da según vivimos, según las circunstancias que atravesamos. Pero como creyentes, que sepas, esto es lo que yo creo realmente, que el fruto del Espíritu se va a ir dando en tu vida. Porque vas a ir atravesando circunstancias donde vas a tener que ponerlo en práctica. ¿Amén? ¿Lo entiendes? O sea, va a haber un día de lucha. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar en el sofá? No. Dios te va a dar fuerza y entonces vas a notar que el fruto del Espíritu Santo se ha dado en tu vida. Va a haber un momento de enfermedad, va a haber otro tipo de situación y Dios te va a reconfortar. Así, de esta manera, tenemos nosotros también, hermanos, que ir pidiendo la sabiduría de Dios para que se vaya manifestando, según lo que está diciendo aquí. Que se manifieste, hermanos, la sabiduría de Dios en nuestra vida. Vamos a ir nombrando las cualidades y también digo, me detengo poco, pero las voy a ir nombrando, ¿vale? Primero ha dicho que la sabiduría de Dios es pura, sin contaminación de este mundo. Lo contrario sería que nosotros vivamos, pues como estaba diciendo Santiago, con celos amargos, ¿no? Contaminados. Un corazón amargado, un corazón sucio. No. Nosotros debemos buscar siempre sacar aquellas cosas de nuestra vida que nos están contaminando, que nos hacen daño. Ser sabios en esto, porque a veces las albergamos demasiado tiempo y a lo que nos damos cuenta parece que como una pegatina se ha quedado ahí, a ver quién lo saca, ¿no? Necesitamos estar siempre alertas para ir sacando toda impureza que nosotros albergamos. Luego la sabiduría de Dios es pacífica. El mismo Señor
Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, no hay contienda, que también estaba diciendo, no hay contención. No, 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 no. Eso, hermanos, tenemos que sacarlo también de nuestra vida. No, hay que buscar la paz. Y tenemos que intentar ser siempre un agente de paz, ¿no? Para con las otras personas. Bienaventurados los pacificadores. Entonces la sabiduría de Dios es pacífica, no vamos a buscar la contienda, todo lo contrario, ¿verdad? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18. Si es posible, quizá a veces no va a ser posible porque con aquel que hubo la contienda ni siquiera puedes hablar, porque está en otro país, porque se marchó, desapareció. Bueno, entonces quizá lo que tienes que hacer es pedirle al Señor perdón y tú ponerte a cuentas con el Señor. Pero en cuanto podamos, tenemos que estar en paz. La sabiduría de Dios es amable y esto significa digno de ser amado. Digno de ser amado. O sea, lo contrario sería ser un antipático, ser un grosero, ser un desagradable, ser un descortés, ¿no? Eso sería lo contrario de ser amable, ¿no? Y nosotros no queremos eso, todo lo contrario. Cuando alguien muestra la sabiduría con amabilidad, hombre, dándole importancia a la persona, tú puedes ser muy sabio de parte del Señor, puedes tener algo que decirle a una persona, pero eso no quita también que lo hagamos con amabilidad, ¿verdad? Y que lo hagamos con un buen hacer, ¿no? Así que después la sabiduría es benigna, llena de bondad y sin rencores. Benigna. Y qué mayor bondad, hermanos, que Dios que entregó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Lo entregó por todos nosotros. No había ningún interés egoísta, ni muchísimo menos. Solo hubo un interés bueno, amoroso y redentor para la humanidad. Nosotros tenemos que tener esta misma sabiduría. Llena de misericordia, sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Tú has sentido la misericordia de Dios en algún momento? Pues si eres una persona sabia, también mirarás a los demás con misericordia. Serás misericordioso. Buenos frutos, ya hemos hablado de esto también, es el Espíritu Santo quien produce, hermanos, los buenos frutos en nuestra vida, frutos que agraden al Señor y sin incertidumbre e hipocresía, o sea, sin teniendo certeza y teniendo claridad y siendo sinceros. Amén. Estoy concluyendo. La sabiduría del hombre, os he dicho que iba a concluir con un texto también de este hermano, ya pasó a la presencia del Señor, se llama Warren Wiersbe. Me encantan mucho sus libros. Si queréis leerlos, son buenos. Cualquiera que cojáis de él. La sabiduría del hombre es locura para Dios y la sabiduría de Dios es locura para el hombre. La sabiduría del hombre está basada sobre la razón, mientras que la de Dios se basa sobre la revelación. La sabiduría terrenal será destruida, mientras que la de Dios permanecerá para siempre. ¿Cuál es la sabiduría del creyente? Cristo es nuestra sabiduría. 1 Corintios 1, 24, 30. En Cristo Jesús, hermanos, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que termino diciendo que el primer paso también, o otro paso más podríamos dar, que sería de los más importantes, para la verdadera sabiduría es recibir al Señor como tu Salvador, ¿verdad? Este fue el primer paso. Mejor, lo rectifico, es el primer paso, ¿verdad? Para ser sabios en la vida. Tener al Señor Jesucristo en tu corazón. Si tú tienes al Señor Jesucristo en tu vida, ahora pide siempre sabiduría del Señor para todo lo que hagas. Amén. Necesitamos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que haya caído en buena tierra, Señor. Esta palabra que hoy hemos compartido, que haya sido de bendición para mis hermanos, Señor. Que haya sido edificante, Señor. Y que ayude, Señor, en tanta torpeza que tenemos, Señor.
tan torpes que a veces somos y tantas malas decisiones que a veces tomamos, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría de lo alto, que viene de ti, Señor. Ayúdanos a apartar nuestra propia opinión, nuestra propia sabiduría, para buscar la tuya, Señor. Espíritu Santo, llévanos siempre a ello. Llévanos a buscarte a ti, a depender de ti, a tener esa necesidad, Señor, a no tomar decisiones que a ti no te agraden, Señor. Te damos a ti gracias. En el nombre de Jesús. Amén.